Profe, ahí están diciendo en el chat tampoco que lo escuchan. Yo sigo sin escucharlo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Bien, a ver, vamos a ver, vamos a comenzar. Nuevamente a lo mejor era ese contacto. Bueno, ¿ahí me siguen escuchando? Sí, sí, profe, ahora se lo escucha. Sí, profe. Un registro. Bueno, vamos a comenzar, decía, como, ahora activamos la cámara bien, estamos de nuevo. Hoy se incorpora la profesora doctora Vanessa Martínez Mazaro, que va a ser profesora adscrita en la comisión número 5. Así que le damos la bienvenida. La presentamos ahí, lo que quiera decir antes del tema musical. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias al doctor Rossi por permitirme acompañarlo y colaborar con él en su comisión. Bueno, muy bien. Hay que decir también que ustedes por ahí, si cursan tarde, no recuerdo qué horario tenés, pero la profesora también está en la cátedra de sociedades comerciales, lo que sería Comercial 2, Derecho de las sociedades y asociaciones o cooperativas, como se llama la materia. Bueno, les decía que siempre comenzamos con un tema musical. Hoy vamos a tener la presencia de una música clásica muy polenta. Ustedes vieron que han venido, bueno, más vacunas del origen de este músico en la Rusia y en la Rusia imperial, el momento del romanticismo clásico, como lo designan algunos autores. El autor que me voy a referir es
Tchaikovsky. Esperen que el nombre es medio raro. Piotr Ilich Tchaikovsky, ese es el nombre de este autor clásico, nacido en Votkivsky, Rusia, 7 de mayo de 1840 y muere en San Petersburgo, 1893, 6 de noviembre. Vamos a ver, avanzado unos minutitos, porque es bastante largo la presentación, la obertura 1812, uno de los temas principales de este autor, que tiene, por ejemplo, en el ballet del Lago de los Cisnes, Cascanueces, conciertos para piano, Romeo y Julieta, un montón de obras reconocidas de este músico ruso. Así que bueno, vamos a presentar entonces un par de minutos, 3-4 minutos, que son el tiempo que tenemos en duración. A ver dónde está la pantalla sobre remuneración, esta unidad tan importante que tenemos dentro de la materia, porque ustedes ya la están trabajando con la contadora María Gabriela de Bonis, así que les he enviado una clase por audio de Jorge sobre los temas generales de remuneración. A ver, se los mandé hoy, no sé si todos los habrán podido escuchar, pero está la parte general. Después vamos a ver en particular algunas de las clasificaciones, si tenemos tiempo, que algunos de los autores lo clasifican en 3 grandes grupos, en 3 tipos de clasificaciones, siempre me gusta desarrollarlo. No tenemos pizarrón, he intentado con una pizarra tipo, pero se hace difícil. En secundaria, en universidad no lo he puesto en práctica porque en algunas cuestiones sí hoy se me ocurrió la idea, muchos profesores lo hacen en videoconferencias, en clases magistrales. No he visto en clases ordinarias, así como estamos haciendo nosotros regular. Pero hablando hoy con Vanessa, se me ocurrió el tema que no lo tenía presente, ver la posibilidad de digitalizar algunos de los cuadros de Julián Arturo Díez, uno de los autores que yo suelo utilizar cuando damos esto, aunque el cuadro me parece que es de Grisolía, en el tema de remuneraciones. Sería lo único que nos faltaría, porque Jorge avanza todo el tema de esa unidad. Luego tenemos el tema sobre participación de las ganancias, una cláusula inconclusa de la Constitución Nacional, que está ahí vigente, pero nunca el Estado Nacional lo ha reglamentado, nunca se ha ocupado, legislado en la ley desde los convencionales del año 57, que abordamos en esa clase especial con la gente de la Comisión 6 y Casilda del segundo cuatrimestre. Y por último, el tema tan desarrollado, que a veces no se da tiempo, que es la tutela de la remuneración, que algunas cosas lo ven con la profesora de práctica. En el anterior cuatrimestre lo veían con Miriam Bianchi, ahora con María Gabriela de Boni, la primera vez que se incorpora en mi comisión. Así que bueno, les doy el micrófono a ustedes a ver qué han avanzado el día viernes pasado, a ver si han visto alguna cuestión más de teoría, aunque estamos haciéndolo, y sobre todo si han escuchado algo de los audios en el día de hoy, si tuvieron tiempo, depende de las materias, de hacerlo. Si no, obviamente son los temas que siguen a lo que vamos a ver de contrato de trabajo. A ver, ¿quién quiere hablar y decir que han desarrollado en la clase última del viernes pasado? Y si han visto algo o escuchado la clase de remuneraciones. Sí, dimos lo que son descanso, ¿qué más? Los artículos 150 de la LST, el artículo 151, 156, así comentándolo, y después hicimos ejercicios. Bien, lo que sería uno de los temas que nos falta, que es jornada de trabajo, que seguramente lo estaremos viendo la semana siguiente, ¿no? El lunes tenemos una reunión, justamente, algunos que estaban preocupados sobre la forma de tomar el examen. Yo no adhiero, no me gusta, y además hay mucho inconveniente con comunidades. Esta posibilidad que ya creo que lo van a presentar el lunes para que los profesores que quieran tomarlo, adoptar esa posibilidad de hacer múltiple choice a través de comunidades. Pero bueno, vamos a ver cuánta gente se presenta realmente, y yo preferiría hacerlo en forma oral individual, como lo hemos realizado en los cuatrimestres anteriores en pandemia, ¿cierto? Así que bueno, esa es la cuestión que definiremos la semana entrante. Les decía, en el tema de remuneraciones, que prácticamente con los audios que
he enviado hoy, salvo esos cuadros, ver la forma de desarrollarlo en clase, estaría abarcado casi todos los temas. Habría que ver algo de salario mínimo vital y móvil, que Miriam Bianchi lo sabía desarrollar ampliamente en las prácticas. Vamos a ver si la profesora de Bonnie lo realiza. Si no lo realiza, lo tocamos nosotros a esta legislación en nuestro país tan importante, que viene desde la Constitución del 49, que obviamente fue dejada de lado por un bando militar en el 55, pero que luego se legisló acerca de este salario mínimo vital y móvil que tenemos en la actualidad, y que el Consejo Nacional, después de muchos años, inclusive en democracia, se reúne anualmente en el periodo que se convoca para establecer los mínimos para los cuales, esto es importante, luego los sindicatos peleen su básico. Por eso es tan importante, y obviamente para establecer el piso del salario más bajo en un determinado país. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que comenzar viendo hoy sería algo que ya hemos analizado en clases anteriores, tocar la definición de contrato de trabajo que da el artículo 21 de la LCT, el artículo 22 en relación de trabajo, algo que hemos tocado en el tema de los principios, pero por si no alcanzaron a notar o demás, o no lo vimos exhaustivamente, tenemos que decir que este acuerdo de voluntades tan diferenciado de otros en el ámbito, sobre todo comercial, establece para cada parte cumpla determinadas funciones que la va a traer también los derechos y obligaciones, que son uno de los puntos a desarrollar. En cuanto a la definición, podemos decir que se trata de un servicio personal, ya que define en nuestra ley un hacer infungible respecto del trabajo. Y además siempre está presente que es una prestación voluntaria de una persona física. Como lo vimos en las anteriores clases, ni una máquina puede trabajar, ni un animal. ¿Está? Solamente una persona humana, como se denomina en la actualidad según el Código Civil Comercial de la Nación. Y el empleador, el compromiso más importante que asume es el pago de una retribución por ese trabajo recibido, por esos servicios prestados, por los actos, por la ejecución de obras. Y ese trabajo se pone siempre a disposición de la empresa de otro, y el empresario es la figura que le da, obviamente, una importancia fundamental. La ley de contrato de trabajo lo organiza, lo aprovecha y asume los riesgos del negocio. Antes de ver los caracteres, así enumerarlos del contrato de trabajo, que vamos a detallar, vamos a leer el artículo 5, a ver quién tiene el micrófono abierto, de los compañeros con la ley de contrato de trabajo, si no me equivoco, que es el que define a la empresa. A ver si lo tienen a mano. Tenemos concepto de trabajo, que lo hemos visto ya en clases anteriores. Empresa y empresario hace esta distinción. Vamos a ver quién tiene para leer el artículo 5. Dale, Cadena. El artículo 5. Empresa, empresario. A los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o beneficios. A los mismos fines se llama empresario a quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. Bueno, es decir, acá partimos de dos supuestos importantes que la ley de contrato de trabajo, más allá de las definiciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, de la empresa, define y distingue a la empresa de la figura del empresario, que puede ser la persona titular de ese patrimonio, pero que a su vez lo organiza en forma diferente. Son terceros quienes van a administrar y van a tener esa relación con los trabajadores, pero la unidad está ahí.
con los fines materiales, inmateriales y con toda la organización de esta persona que se va a convertir en uno de los sujetos. Luego vamos a ver la parte del contrato y que lógicamente tiene responsabilidades y que para eso la ley les pone justamente esto que hablamos siempre del orden público laboral o del piso. Va a otorgar la ley una desigualdad entre las partes por las diferencias económicas que existen entre el empleador y el trabajador para situarlo en un mismo nivel de negociación. Lo que vamos a tratar después con el derecho colectivo. El trabajador solito va a estar muy aislado y en menor situación de negociación, cosa que cuando está apoyado por los institutos del derecho colectivo, por su agremiación, por otros sectores que lo van a cotejar, a ayudar en esta negociación, por eso muchas veces se habla de los convenios de empresa. No, ayer tomábamos exámenes con Jorge y uno de los temas más flacos fue en la exposición esto que los convenios colectivos de trabajo nacen allá por el 52 en la Argentina, con el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la ley 14.250 que vamos a estudiar en detalle cuando toquemos derecho colectivo. Pero ¿cuál es la principal característica de esto que se llama el sistema de trabajo argentino? Esta característica de los convenios de actividad, es decir, para todos los que pertenecen a ese tipo de trabajo. Más que los convenios de empresa que obviamente achican y el poder de negociación que tiene el mundo de los trabajadores es mucho menor. El modelo sindical argentino, se han cumplido el año pasado que muchas editoriales dedicadas a la legislación laboral han realizado conferencias en base a este tema. A este aniversario de 75 años de lo que se conoce en el mundo, fíjense ustedes la importancia que tiene nuestro derecho laboral como modelo sindical argentino. Bueno, vamos entonces, luego de ver esta definición que da la ley de contrato de trabajo y de darle la importancia y la diferenciación de la empresa y empresario, a ver los caracteres del contrato de trabajo. Tenemos en primer lugar que es consensual, ya que se va a perfeccionar con el mero consentimiento de las partes. Inclusive puede ser tácito. En la mayoría de los contratos no hay un papel escrito, es decir, el instrumento legal, vas a la oficina de personal, vas a firmarlo, no. Se empieza a trabajar la relación, por eso esa gran distinción que hace la ley argentina, Centeno, el autor, uno de los autores de la redacción de la ley de contrato de trabajo, y siguiendo al autor mexicano de la Cueva. Diferenciamos contrato de trabajo y relación de trabajo. Entonces, en este contrato muy especial, sui generis, por así decirlo, muy pocas cosas se pactan. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo están pactadas en la ley. Los convenios colectivos de trabajo tan importantes en la República Argentina y también en los estatutos profesionales que vamos a analizar en la vieja unidad 10, que tenemos nosotros 4 que nos pide la facultad desarrollar. La segunda característica es que es personal. Es personalísimo respecto del trabajador, ya que el empleador puede cambiar, es decir, una empresa, un fondo de comercio se puede transferir, tenemos una ley especial, esto bueno, es comercial 1, si no daríamos intervención a Vanessa, pero la transferencia de comercio es muy importante, hay que hacerla, es fundamental, el contador siempre, así sea el kiosquito, el mini market o la empresa de SRL o una pequeña o mediana industria. Hay que hacer todos estos pasos que están establecidos en la ley. Puede haber transferencia de contrato de trabajo. Entonces, el empleador puede cambiar. Por ejemplo, cuando se opera la transferencia de un contrato de trabajo, una venta, una transferencia de fondo de comercio, como decíamos recién. Tercero, el carácter dependiente del trabajo, que lo analizamos detenidamente en la primera y segunda clase. El trabajador está dado, la principal relación de subordinación del trabajo está dado por la subordinación técnica, económica y jurídica
entre empleador y trabajador. En cuarto lugar, es un contrato de tracto sucesivo. ¿Qué significa esto? Que las prestaciones se desarrollan a través de prestaciones repetidas en el tiempo y que por ese mismo motivo se le denomina contrato, que es un contrato de ejecución continuada. También lo hemos visto en clases anteriores, la norma general del artículo 91 de la ley de contrato de trabajo. No está mal recordarlo. Vamos ahí, Caterina, si tenés abierto la ley de contrato de trabajo, el alcance, que es el artículo 91, y el 90, que es el que establece cómo se entenderá. Después veremos las modalidades especiales que están citadas en este artículo. 90 y 91 para recordar y ir fijando estos conceptos tan importantes. Ok, el 90, indeterminación del plazo. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte en las siguientes circunstancias. A, que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. B, que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de las exigencias previstas en el apartado B de este artículo, convierta el contrato en uno por tiempo indeterminado. Bueno, eso es lo que juegan especulando siempre los contratos basura de otra época, de la llamada flexibilización laboral, los 90, los 2000, a comienzo, ¿no? Luego cambió, luego se fue hacia una política más favorable, hacia la tutela del trabajador, en los periodos de Cristina Fernández, sus dos periodos, y fundamentalmente también de Néstor Kirchner. Es decir, que acá tenemos la presencia que la característica fundamental del trabajo es que va a durar, tiene una determinación que es hasta el periodo ordinario. ¿Cuál sería el periodo ordinario? Llegar a una edad en donde, según las legislaciones, antes o después, o los convenios, la fuerza del gremio, o las características del trabajo, si es de riesgo, trabajo nocivo, lo que fuera, distintas circunstancias, más allá de la jornada insalubre que debe ser declarada por el ministerio, el periodo ordinario es hasta la jubilación, hasta la obtención de los beneficios de la seguridad social, excepto estas modalidades que vamos a ver: contrato de trabajo a plazo fijo, eventual, de temporada, que también lo tiene en la legislación desde la LCT año 1974. Bueno, y vamos por último al 91. En su lectura, adelante, Caterina. Sí, artículo 91, alcance. El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicio, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley. Bueno, que después lo vamos a ver obviamente en otra unidad, las distintas causales anticipadas de ruptura de contrato. Bueno, vamos a otra de las características. Es no formal. ¿Por qué? Porque hay libertad de forma para realizar el contrato. La número 6 es oneroso, ya que tiene un contenido patrimonial, y en base al artículo 115 de la LCT, se presume oneroso y el pago de la remuneración es una obligación esencial del empleador. Es en el número 7, su característica número 7, bilateral y sinalagmático. Esta palabrita media complicada, ¿qué quiere decir? Que va a haber reciprocidad de las posiciones jurídicas, es decir, que los derechos de uno son las obligaciones del otro y viceversa, del empleador y del trabajador. La octava característica es que es conmutativo, es decir, las ventajas para ambas partes no dependen de un acontecimiento incierto. Y por último, el contrato es típico.
¿Por qué? Porque hay una regulación propia en la ley de contrato de trabajo que a su vez admite modalidades especiales relativas al tiempo o la forma de prestación de los servicios y que lo distingue claramente de otros contratos. Vamos a ver qué similitud y distinción, la diferencia existe con otros contratos que pueden verse zonas grises. La diferencia que existe con una locación de servicios, un contrato que viene en sus primeros desarrollos de la vasca producción jurídica del Imperio Romano. Entonces, con la locación de servicios se diferencia porque una locación es un contrato en donde no hay subordinación, sino que existe una autonomía propia por parte del locador. Y puede ser tanto una locación de servicios como una locación de obra. Decíamos estas dos figuras que nacieron allá por el Imperio Romano, podemos identificarlos a la locación de servicios, que viene a ser el antecedente más remoto, jurídicamente hablando, de lo que hoy conocemos como trabajo dependiente, lo que analizamos en nuestra materia. Y por el otro lado, la locación de obra es el más parecido al trabajador autónomo, aquellos que pueden encargar un trabajo determinado con alguien, una persona X, y que ahí se va a dar este tipo de relación. Es decir, que hay una autonomía propia del locador. Con el contrato de sociedad, si bien tenemos un artículo que va a hablar en detalle, una excepción que da la ley de contrato de trabajo, pero ¿qué ocurre? Sociedades es un tipo de contrato en donde hasta la reforma del Código Civil y Comercial teníamos, si no me equivoco, 2 o más personas como parte del contrato. A partir de ahí seguimos algunas doctrinas, creo que francesa u otros países también, donde hablan de la sociedad unipersonal reconocida, pero en lugar de ser un poco accesible, la Argentina adoptó la famosa SAS, Sociedad Anónima Simplificada, que obviamente hay que tener un determinado capital importante para poder constituirla. ¿Qué ocurre con las sociedades entonces? Los socios participan de un proyecto común en donde básicamente, artículo 1 de la vieja ley 19550, habla que ganancias y pérdidas de esa explotación se van a compartir. Van a participar tanto de las ganancias como las pérdidas del desenvolvimiento de la empresa. En cambio, el contrato de trabajo solo es el empleador el que va a soportar las pérdidas, ya que el trabajador tiene asegurado su salario, es decir, la remuneración. Y con el contrato de mandato, en este contrato no está permitido la subordinación y además el mandato se puede ofrecer en forma gratuita, es decir, que tenemos mandato oneroso y gratuita. Voy a ubicar el artículo de socio empleado, que es el artículo 27, como decíamos recién, lo vamos a ver en detenimiento en sujetos, pero vamos a leerlo para cerrar la idea que acabo de decir en cuanto a las diferencias con los contratos que expusimos, que sería sociedad, locación de servicio de obra y el de mandato. Vamos al artículo 27, Caterina, si lo tenés a mano, ¿qué dice la ley de contrato de trabajo? Sí, artículo 27, socio empleado. Las personas que, integrando una sociedad, prestan a esta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones o directivas que se les impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad. Serán consideradas como trabajadores dependientes de la sociedad a los efectos de la aplicación de esta ley y de los regímenes legales o convencionales que regulan y protegen la prestación de trabajo en relación de dependencia. Bueno, muy bien. Dale. Perdón. Perdón. ¿Termino? Sí. Exceptuándose las sociedades de familia entre padres e hijos,
las prestaciones accesorias a que se obligaren los socios, aun cuando ellas resultasen del contrato social, si existieran las modalidades consignadas. Se considerarán obligaciones de terceros con respecto a la sociedad y regidas por esta ley o regímenes legales o convencionales aplicables. Bueno, esto lo van a ver en detalle seguramente en la próxima materia que tengan ahí en sociedades, pero ¿qué podemos decir de esto? Que la ley le otorga entonces al socio que realiza tareas en una relación laboral permanente, que ¿cuál es la principal característica? Desarrollar una jornada de trabajo extensa, las 8 horas tradicionales que la Argentina adhirió en la actualidad, compromiso obviamente de cumplir con lo que mandan la jerarquía o la administración de la conducción de esa empresa, es decir, que hay una relación y se lo permite la ley de contrato de trabajo. ¿Está? Bueno, si querías agregar algo, Vanessa, respecto a los contratos que vimos, alguna cuestión que hayas visto vos en la práctica, o zonas grises, o casos donde se ha discutido y la justicia ha tenido que determinar si era un contrato de trabajo o otro tipo de contrato. Si querés agregar algo de lo que estamos viendo. Sí, digo, lo que les quería comentar es que, bueno, el problema es que muchas veces el contrato de sociedad sirvió para el fraude de la ley laboral, ¿sí? Entonces, ocurría muchas veces que se colocaba al trabajador en posición de socio cuando en realidad era un trabajador dependiente, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchísimos fallos que, pudieron determinar que en realidad se trabajaba de un trabajador y por tanto sujeto de tutela jurídica, ¿no? Y protegido por la ley laboral, ¿no? En otros casos también pasaba que en realidad era socio. Por ejemplo, hay una sociedad, un tipo que está previsto en la ley de sociedades, que es la de capital e industria, en que uno de los socios, de la categoría de socios, es el socio industrial que solamente aporta su trabajo. Y a veces era real, que la persona era no un trabajador, sino un socio. Pero ¿qué ocurría? A veces se peleaban los socios y el que era socio industrial decía, no, soy trabajador, y lograba a lo mejor un reclamo. Por eso es que esa figura de la sociedad de capital e industria perdió mucho prestigio y cayó en desuso. Muy bien, para agregar a esto tengo que justamente yo leyendo, investigando y buscando para determinadas clases, me he encontrado que en un estudio de quien fuera en su momento, ya está jubilado, Hugo Viñas, si no me equivoco, era el secretario del Registro Público de Comercio de la Ciudad de Rosario, que publicó un libro, tenía todo un estudio de comienzos del 2000, y me llamó muchísima la atención. Obviamente uno tiene presente lo que vio en la secundaria, lo que ve en la facultad, en las distintas materias relacionadas al mundo del comercio, de la importancia de las SRL, sociedades anónimas, de las cooperativas, que algunos lo tenemos también como materia aparte o incluido dentro de sociedades, según las carreras, pero el porcentaje, la mayoría, la gran vedette es la SRL, luego obviamente la importancia económica, como decíamos antes, del valor del capital, son las sociedades anónimas, pero muy, muy, muy lejos. Las colectivas venían en este estudio realizado por comienzo del siglo XXI, acá en la ciudad de Rosario exclusivamente, están las de familia, ¿cierto? Las sociedades colectivas, generalmente y compañías, como se las denomina, hermanos, etcétera. Y después, bastante lejos, muy a pesar de que uno cuando hacía práctica, la de capital industria, porque vamos a crecer, vamos a encontrar uno que tiene capital, otro que tiene el saber tecnológico, técnico de hacer las cosas, y no es tan usual como lo acaba de mencionar Vanessa, es decir, un porcentaje muy chica. Es decir, que en la actualidad tienen más importancia la inscripción de las UTE, que son con legislaciones diferenciadas a lo que es la ley de sociedades, de las uniones transitorias de empresas, más que estos tipos tradicionales, donde lo hemos estudiado desde la secundaria y que se ha visto en detalle. Pero bueno, esas son las sociedades. Y entonces, como vemos muchas veces en el tema del empleo no registrado o el mal llamado trabajo en negro, te anoto 4 horas, pero trabajas 8, 9, 10. Entonces, todo juega
obviamente hacia la evasión de los sistemas de seguridad social y a jugar lo que se conoce como fraude laboral que Vanessa citaba recién. Bueno, vamos a ver ahora entonces justamente los casos de trabajo en negro o no registrados. Hay que decir respecto de esto que los casos de contrato de trabajo y relación de trabajo, porque existe acuerdo de voluntades y prestación de la actividad, pero ¿qué sucede? Ni el contrato ni el trabajador fueron registrados para el empleador, lo que ustedes comienzan viendo en la parte de derecho laboral, parte práctica. Entonces, en esta situación, aquí estamos en presencia de lo que la ley llama presunción de contrato de trabajo y que lo tenemos establecida en el artículo 23. Vamos a la lectura del 23. Caterina u otro compañero que tenga la ley, si quiere participar también. Cuando se configura entonces presunción legal de la existencia de contrato de trabajo. ¿Qué sucede? A ver, lo que establece la ley de contrato de trabajo. Profe, ¿sigo yo? Sí, adelante. Artículo 23. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Muy bien. Entonces, acá se invierte entonces la carga de la prueba, ¿cierto? Porque opera esta presunción y recae sobre el empleador la carga de probar que esa prestación de servicios personales que tiene el trabajador no tienen como causa un contrato de trabajo. Por ejemplo, sostener que se trata de un trabajo benévolo, por caridad, o por beneficiar a un tercero sin esperar una remuneración. La presunción se da lo que se conoce como iuris tantum, es decir, que puede ser desvirtuada por el empleador por cualquier medio de prueba. Como siempre hay diferencias en las posturas doctrinarias, entonces sostiene una postura restrictiva que para que opere esta presunción no solo se debe demostrar una prestación de servicios, una relación de trabajo, sino que también tiene que tener un carácter dependiente esa relación de servicio. Por el contrario, una postura amplia basta con que demuestre esa relación de trabajo, esa prestación de servicios, para que se presume el contrato de trabajo. Y para desvirtuar esta presunción, el empleador debe demostrar que el hecho de la prestación de servicios obviamente está motivada en circunstancias que no tienen una vinculación con un contrato laboral. En este caso, para resolver esta situación, como citaba por ahí en la práctica Vanessa, en la práctica judicial, el juez laboral debe basarse en la primacía, en el principio que estudiamos a comienzo del cursado, la primacía de la realidad. Es decir, aquella que otorga prioridad a lo que se ve cuando se investiga, se realizan las audiencias, se traen las pruebas de los libros de la empresa, a lo que ve entonces respecto de lo que está documentado como contrato. A lo que manifiesten los testigos, los clientes, es decir, las pruebas que obviamente el abogado de la parte actora del trabajador pueda llegar a presentar en el juicio. Entonces, ir por arriba de lo que manifiesten incluso las partes, porque ambos, empleador y trabajador, pueden manifestar en el juicio mismo cosas que estén alejados de lo que realmente ocurrió, de esa relación laboral. Ahora vamos a los sujetos, que en el derecho individual de trabajo, obviamente son dos. Por un lado está la figura del trabajador y por el otro la figura del empleador.
por el lado del trabajador, es aquella persona física que se va a obligar a prestar servicios en las condiciones previstas de los artículos 21 y 22, cualquiera sea la modalidad de la prestación. Según el autor Grisolía, él define que un trabajador es una persona física con capacidad jurídica que se va a obligar a prestar servicios en relación de dependencia y de forma personal, a cambio del pago de una retribución, y que por lo tanto no pueden ser trabajadores las entidades colectivas, ni los incapaces, ni los autónomos. Pero nuestra ley trae una excepción que se da en el artículo 28. Ahí establece que el trabajador puede tener auxiliares, y lo define como que son aquellas personas que ayudan al dependiente en la realización de sus tareas, pero siempre que estuviese autorizado por el empleador a servirse de ellas. En cuanto a estos auxiliares, ¿qué relación tienen? Obviamente están considerados dependientes directos del empleador. El responsable del cumplimiento de los deberes respecto del auxiliar es el empleador principal. Y para evitar justamente el fraude de interposición de personas que establece el artículo 14 de la LCT, el que habla de la nulidad por fraude laboral. Vamos a ver, Caterina, entonces, el artículo 14, nulidad por fraude. Ahí lo ves. Artículo 14, nulidad por fraude laboral. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Bueno, muy bien. Entonces, para el caso de los auxiliares que no estuvieran autorizados, no existe, no se configura con la empresa un vínculo de carácter laboral. Y que, por otra parte, también la ley trae la situación que se puede dar en una sociedad mediante el artículo 27 por el socio empleado, que es aquella persona, socio, accionista o parte de una sociedad que presta su actividad en forma principal y habitual, sujeta a instrucciones o directivas que le imparte la empresa. La ley lo va a considerar un trabajador dependiente sin perjuicio de los derechos que tenga en su calidad de socio, y respecto de esto quedan exceptuados las sociedades de familias entre padres e hijos y aquellas que carezcan de una naturaleza laboral. Por el lado del otro sujeto del contrato de trabajo, el empleador, acá sí tenemos variantes. ¿Por qué? Porque puede ser una persona física, un conjunto de personas físicas o también una persona jurídica. Tenga esta personalidad jurídica propia o no, que va a requerir los servicios de un trabajador. Siempre que se va a tratar, obviamente, de una persona física o jurídica que va a organizar el trabajo por el trabajador dependiente y que además va a tener facultades de control de esa actividad
y la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias si el trabajador no cumple con esas directivas. El alcance de este concepto es muy amplio porque puede ser empleador, una entidad sin fines de lucro, una sociedad de las llamadas irregulares o no inscriptas en el registro, una sociedad de hecho o también un conjunto de personas físicas. La ley reconoce en la empresa a una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de sus fines económicos o beneficios. Y va a distinguir en nuestra LST, como hemos visto, a la figura del empresario como quien es el que dirige a la empresa por medio de sí mismo o de otras personas, de terceros, y con el cual se van a relacionar jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que estos le asignen en la gestión y dirección de la empresa. Una de las características fundamentales que se da en este contrato y que analizábamos recién es la posibilidad de sanciones disciplinarias y que obviamente el empleador deberá otorgar la sanción respecto a ser proporcional a la falta que se cometa, si no van a ser nulas. Por eso se habla de suspensiones preventivas, en el caso de que el trabajador incluya o sea parte de lo que se conoce como robo hormiga, lo que puede afectar en la parte material a la empresa, y eso lo vamos a ver detenidamente en el tema de suspensiones. En cuanto a los derechos y deberes de las partes que tenemos aquí en el contrato de trabajo establecido por la ley, la LST regula entre los artículos 62 a 89 esta serie de derechos y obligaciones recíprocos entre trabajadores y empleadores, y que suelen llamarse así porque el trabajador, entre empleador y trabajador, actúan, como la vieja fórmula de la contabilidad, como acreedores o deudores. Es decir, a cada obligación, como veíamos la característica principal del contrato, su carácter sinalagmático, a cada obligación de una parte le corresponde un derecho a la otra parte. En una primera clasificación podemos decir que hay que distinguir entre derechos principales y secundarios. Los principales son aquellos fundamentales, como por ejemplo que el trabajador debe otorgar, realizar el trabajo, debe trabajar, es decir, poner su capacidad de fuerza física o intelectual a disposición del empleador, cumpliendo con lo que después la ley va a definir como buen empleador, la buena fe, buen trabajador, buen empleador, pero que del lado del trabajador es cumplir los deberes de puntualidad, asistencia, obediencia y cuidado de los útiles y herramientas de trabajo. Por el lado del empleador, este debe pagar su principal, obviamente, obligación es pagar la remuneración como contraprestación
de ese trabajo realizado. También tiene el deber de otorgar ocupación efectiva al trabajo según la categoría profesional que vaya a revestir ese trabajador. Por eso es tan importante, yo después les voy a enviar una serie de notas publicadas creo que en el página 12 o en la página digital del ex periodista de página 12, Horacio Berbisky, El cohete a la luna. Son publicaciones realizadas por Héctor Recalde. Héctor Recalde fue un diputado nacional por el Frente para la Victoria en su momento, hoy forma parte del Frente de Todos en su aspecto de militancia, pero que fue fundamental este trabajo, esta publicación, porque hace una comparación de los derechos que la dictadura militar le sacó a los trabajadores allá por marzo, abril del año 76, que fue una de las primeras leyes que sacó este famoso Congreso paralelo. Se cerró el Congreso, ustedes saben, se destituyeron todas las autoridades elegidas por el pueblo, se encarceló a sus dirigentes, obviamente intervinieron los sindicatos, bueno, vendieron bebés, mataron 30.000 personas, ¿cómo no van a hacer un cambio de legislación? Bueno, los militares a cargo de abogados, obviamente, desgraciadamente, pero bueno, abogados a cargo de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, creo que era el nombre, CAL, sus siglas, CAL, son los que redactaron la nueva ley de contrato de trabajo, serruchando cerca de 100 artículos, si no me equivoco, 80, 90 artículos, modificándolos y destruyendo 30, se prohibió la huelga, se prohibieron muchísimas cosas, se sacó. Y una de las cosas que se sacó fue el salario profesional. La base de cada convenio, una base más alta que existe en otros países, y obviamente la Argentina era punta en eso y lo teníamos, eso ningún presidente democrático del 83 para acá lo ha restablecido. Por eso es tan importante la nota esta que cita un montón Héctor Recalde de artículos que la dictadura militar borró de esa gran ley de contrato de trabajo. No tenemos código, se siguen cumpliendo la cláusula constitucional del año 57, de dictar los códigos de seguridad social y de código laboral. Incluso yo les manifesté que lo conocía Recalde en las reuniones que se hicieron en el CUR, acá en la Ciudad Universitaria de Rosario, previo a la elección de Scioli y Macri en su momento, donde estaba este proyecto enviado por Cristina Fernández al Congreso Nacional de Código de Trabajo, y se discutía, porque como son todas las cosas, no viene impuesto a libro cerrado, como citaba José María Rosa, aprobamos la Constitución Nacional de 53, 8 minutos por artículo, copia textual de la Yankee. No, las cosas se discuten, se debaten, y en el ámbito del Código Civil Comercial, como fue, tiene su falla, uno no puede estar de acuerdo en algunas cosas, pero se debatió en todas las universidades del país y en muchas instituciones. Gran diferencia con el Código de Bellas Artes, ¿cierto? No porque sea de ahora sea mejor, pero desgraciadamente la participación hace a las cosas, que eso es uno de los objetivos de la formación continua y de la formación universitaria, en la investigación. Entonces, acá se aprobó a libro cerrado, como todos los códigos de aquella época, y en nuestra época se debate, se discute. Por eso es tan importante, en esa época, ahí en octubre, septiembre, creo que fue el encuentro, este Congreso Nacional, vino gente de Mendoza, conocí gente de Córdoba, de Buenos Aires, los médicos laboralistas, bueno, una presentación de trabajos imponentes, y bueno, desgraciadamente eso, ¿qué pasó? Asumió, digamos, otro partido, otra alianza, porque ni partido era, y bueno, ocurrió lo que ocurrió, eso pierde estado parlamentario, en la términa se cajonea, se queda durmiendo en los pasillos del Congreso y no tenemos otra vez más código de trabajo. Fíjense que el primer proyecto se presentó en 1904 por los liberales, lo que se considera liberales reformistas, la gente que era conservadora, que estaba en otro palo, pero que estos no son hormigas, son personas.
y entonces hay que tratarlo como personas, hay que dignificarlo y bueno, todo lo que hemos estudiado en nuestra materia ahí en la unidad 1. Bueno, continuamos con el tema, se lo voy a enviar a la brevedad, así ven esto de los artículos tan importantes que nos han sacado y que nunca un presidente democrático los ha vuelto a tener como legislación base en nuestro país. Una deuda muy grande. Ya no hablamos de partidos, sino hablamos de personas con gran reconocimiento, la mayoría han sido abogados, salvo, bueno, el ingeniero pero son del mundo del derecho y que han incumplido con la ley, con tratados internacionales, con todo lo que vemos. Si la Corte Suprema hace cada fallo en el tema laboral, ¿qué podemos pedir al resto, no? Si son los especialistas. Bueno, vamos a continuar con el tema de las obligaciones. Debe proporcionar siempre las herramientas de trabajo por el lado del empleador, sus obligaciones, debe proporcionar útiles herramientas de trabajo, no debe discriminar a sus trabajadores. Obviamente hay varios artículos, después lo vamos a analizar cuando veamos mujeres y menores. Y existe también una obligación genérica para ambas partes que resulta de lo expresado en el artículo 62, en donde se establece que ambas partes están obligadas activa y pasivamente, no solo a lo que resulta de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo. Es decir, que los que resulten también de los estatutos profesionales, de la ley, las convenciones colectivas y los que sean apreciados con el criterio de colaboración y solidaridad. La conducta debida por algunas de las partes puede consistir en un hacer o en un no hacer. Estos principios actúan como límites a la obligación genérica, ya que entre ambos debe haber una cooperación para el logro del objetivo común. Porque si a la empresa le va bien, a los trabajadores también les va a ir bien. Nosotros tenemos en la legislación laboral de nuestro país la Ley de Higiene y Seguridad, los convenios ratificados por el país de la OIT en cuanto a seguridad, la ley de ART. Bueno, ¿qué sucede en la actualidad? El trabajador puede rehusarse a todos estos principios que estábamos analizando, a todas estas obligaciones, si en su trabajo no encuentra la seguridad respecto de la realización de las tareas. Pongamos como ejemplo los protocolos de la actual pandemia en el mundo. El deber de seguridad que tiene uno de los principales también que tiene el empleador. Cumplir con la ley de higiene y seguridad básica, cumplir con la ley de ART, que fue un gran negocio de los 90, pero bueno, es la ley que tenemos en la actualidad con una serie de empresas multinacionales, dependientes de los bancos también, multinacionales, detalles que arribaremos y veremos, y también hay material que quiero preguntarles si les llegó alguno, los archivos de los libros de Jorge, de Jornada, de Riesgo del Trabajo también, que tuve inconvenientes al enviarlo en varios intentos. Yo se los pedí a Jorge, creo que en estos días me lo han mandado, así que díganme si entre los varios intentos que hicimos, a alguien le llegó esa serie de artículos, no artículos, de archivos, que son 14 o 15 archivos, a su correo electrónico. ¿Alguno lo recibió? Profe, yo recibí el mail, pero no puedo abrir los archivos. No les permite bajarlos, abrirlos en Word. A mí me llegó, pero vacío. ¿Cómo? O sea, vacío me llegó, sin ningún archivo. Bien, pareciera así, lo he consultado, no tiene virus, lo pueden abrir tranquilamente, pero no sabemos por qué
no se transfieren los datos. Quizás sea muy grande, es verdad que tiene mucho material. Y otro aspecto que sí les quiero preguntar, creo que sí lo pudieron abrir, es el libro de quien fuera titular de nuestra materia en ciencia económica, el doctor Carlos Alberto Lorenzo, ya fallecido hace unos años, pero que publicó un libro póstumo prácticamente, porque es todo el resumen de su carrera profesional. Fue decano en la Facultad de Derecho, normalizador y luego elegido renunciante para hacer y dedicarse a la política provincial. Fue elegido diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Y después, bueno, creo que no por cuestiones personales, de su cargo jerárquico, creo que no participó o no se presentó, hubiese sido titular en Derecho, pero no. Fue titular en nuestra casa de estudios, con la gran alegría para cuando yo me incorporé, por parte personal. Así que bueno, ¿le ha llegado ese material? Sí, profe, este sí. Bueno, bárbaro. Ya estamos casi en el horario límite. Así que cortamos aquí y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chao, profe, hasta luego. Chao, nos vemos. Profe.